Dios les bendiga, hermanos. No sé, pero cuando a mí me toque venir a predicar aquí, tienen que buscar otro que diga, porque es que Raulín y Michael me quedan grandes. Entonces siempre hay que estar arreglando el micrófono. Búsquense un chiquito, porque aquí no hay, ese es el problema. Bien, hermanos, qué bueno que podemos estar aquí en esta mañana. Si la energía se va, no enciendan el abanico de arriba, no importa que me dé calor, pero es para que no me huelen los papeles. Hermano, hay un relajo con eso. A mí se me quemó mi televisor porque estos apagones, y se supone que somos circuitos 24 horas. Imagínense usted donde no hay 24 horas. Pero qué bueno, hermano, que en el cielo no va a haber necesidad ni siquiera de sol y luna. Imagínese usted mucho menos 24 horas de luz. Hermanos, el domingo pasado, por la gracia de Dios y la benevolencia de esta iglesia, di inicio al tema de la membresía de la iglesia. Estuvimos viendo algunas cosas. No voy a hacer un repaso porque me llevaría mucho tiempo, pero sí vimos en esa ocasión que la iglesia, cada iglesia local, es como una embajada del reino de Dios, y que Dios le ha dado autoridad a la iglesia local para tomar decisiones con la vida de los cristianos que son miembros de esa iglesia. Algunos tienen el inconveniente de que se preguntan: para yo ser cristiano, ¿tengo que ser miembro de la iglesia local? No. Tiene que arrepentirse y convertirse. Ahora, para ser un buen cristiano, sí. Esa es otra cosa. Pero para ser cristiano, arrepentirse y convertirse. Creer en Cristo Jesús. Ser un discípulo de Cristo. Ahora, la iglesia, aunque eso de membresía como tal, así, palabras así, no andan apareciendo, pero sí la iglesia controlaba a su gente. Por ejemplo, nosotros leemos en Hebreos 13, versículo 7 y 17, donde habla de someterse a los pastores, a los líderes, a tus pastores, someteos a vuestros. O sea, hay alguien que es tu pastor y hay otro que no es tu pastor. También el apóstol Pablo, dando directrices acerca de la atención de las viudas en la iglesia, dice cuáles eran los requisitos para incluir viudas en la lista de las que debían ser ayudadas. O sea, se hacía una lista de alguien que necesitaba ayuda, o eran todas las viudas que había en el pueblo. La iglesia desde sus inicios siempre ha tenido control. No es algo medalaganario, no es algo desordenado. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, somos desordenados y pensamos que Dios es igual que a nosotros, porque tristemente nosotros creamos un Dios a nuestra imagen, pero el verdadero nos creó a su imagen, que no es lo mismo. Entonces nosotros tratamos a veces de que las cosas de Dios se hagan como a nosotros nos cuadra, como nos parece que se debe hacer, y no como Dios dice. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para usted ser miembro de una iglesia? Hay varios requisitos. Hay requisitos espirituales, requisitos geográficos, que vamos a ver más adelante si estoy vivo de aquí a allá. Espero que sí, si no, nos juntamos cuando el Señor venga por la iglesia. Pero hermanos, hay requisitos. Y recuerden que yo les dije el domingo pasado que usted no se hace parte de la iglesia. La iglesia le recibe, la iglesia le añade ella. No es que usted dice, yo quiero ser miembro de ahí. Para todo hay requisitos. Ahora hay gente que no le gusta el ser miembro de una iglesia local por varias razones. A algunos les encanta gobernarse, y ellos entienden y saben que si se hacen miembro de una iglesia local, entonces tienen responsabilidades. Hay gente que no le gusta asumir responsabilidades, quieren vivir como el chivo sin ley, y por eso no quieren membresía de una iglesia. Otros porque consideran que para ser miembro de la iglesia local se necesita ser alguien súper espiritual. Súper espiritual. En una ocasión, en una sesión de la iglesia, se estaban presentando candidatos a miembros, y yo voté para que alguien fuera aceptado como miembro. Y él desde afuera vio que yo levanté la mano. Y después le dijo a mi hijo Rafael, yo pensaba que Amado no iba a votar por mí. Realmente la vida de esa persona ha sido un poco trastornada, pero si es una persona que viene, tiene un tiempo,
dice que quiere ser parte de la iglesia local, ha reunido algunas condiciones, yo no puedo pedirle que sea súper espiritual para ser miembro de la iglesia, y yo voté por él. Y ese hermano tiene problemas. Ahora, yo tengo problemas y tú tienes problemas y somos miembros de una iglesia local. Ahora, para ser recibido, para que la iglesia acepte a una persona en requisitos. Ahora, para que siga siendo miembro es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero para llegar a ser miembro originalmente. Ahora, ¿cuál es el primer requisito para ser miembro de una iglesia local? Y parece un disparate, una tontería. Y alguien dirá, pero venga que hermano, usted está jugando, usted está relajando. El primer requisito para ser miembro de una iglesia cristiana local es ser cristiano. Es ser cristiano. Y hermano, no juguemos con eso. Eso le trae muchos problemas después, en el futuro, a la iglesia. Y les voy a poner este ejemplo. En una ocasión, una persona se le dio la bienvenida ya y se presentó. Y a la persona se le preguntó que si quería decir algo y dijo algunas palabras. Y esa persona dijo, yo desde niña siempre había querido pertenecer a la iglesia bautista. Yo desde que era niña quería venir a servir a la iglesia bautista. Ahora, esa persona en todo lo que habló, nunca habló de que había creído en Cristo. Era una persona, estaba en una iglesia no evangélica y había llegado a nuestra iglesia, había pedido que la visitaran, etcétera, pero esa persona nunca en su testimonio habló de que había creído en Cristo Jesús. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Esa gente en el futuro trae problemas. Hermanos, las iglesias locales a veces se llenan de personas que son hasta medio locas. De personas que, y cuando digo medio loco, es que son como atronados, gente dificultosa, gente rebeldona, porque es que nunca han dicho que han creído en Cristo. Simplemente están buscando una iglesia y encuentran una que les abre la puerta y ahí se meten. Tiene que ser una persona cristiana, porque cuando a alguien se le acepta como miembro en una iglesia, esa iglesia está dando un testimonio de que considera que la profesión de fe de esa persona es genuina. Tú tienes que asegurarte de que la persona entiende lo que está haciendo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2 versículos 41 y 42? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué dice que recibieron? La palabra que Pedro había predicado. ¿Qué había predicado Pedro? El evangelio. Era gente que había creído el evangelio. ¿Qué dice el versículo 47 de esta gente que estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es que añade a la iglesia universal? Es Dios. A los que son salvados, a los que van siendo salvados. Y la iglesia local es la parte visible de la iglesia universal, que es invisible. Entonces no puede ser menos requisito para la iglesia local que el que Dios tiene para la iglesia universal. Tiene que ser cristiano. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Versículo 7. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo allí? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ¿qué? A ser santos. Es alguien que ha sido llamada por Dios, alguien que ha sido llamada para ser santo. Primero a los Corintios 1:2. Dice la palabra de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, Dios lo que quiere no es que haya mucha gente en la iglesia local, es que la que haya sea cristiana. Amén. Sea gente salvada. Hermanos, nosotros no hacemos nada con llenar la iglesia local un listado de gente que mucha se va a ir para el infierno porque no es cristiana.
Dios lo que quiere es llenar el reino de los cielos y lo hace a través de las iglesias locales. Pero no podemos jugar con eso, hermano. Debe ser una persona cristiana, alguien que realmente sea una oveja del Señor. Y para eso los líderes de la iglesia juegan un papel. ¿Cuál es el papel? Toda persona que se dice que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido y convertido, que en el evangelismo hizo profesión de fe, debe ser entrevistada a ver qué es lo que ha creído. Y hermano, toda persona que dice que ha creído en Cristo Jesús y que solicita la membresía local en la iglesia, debe entender el evangelio. No que sea un erudito, no que debe ir a un seminario para después aceptarle la membresía. Debe entender el evangelio, la obra de Cristo, quién es Él, quién es Dios, por qué tuvo que venir Cristo a padecer, a morir en la cruz del Calvario, qué sucedió en esa cruz, qué sucedió en la tumba, qué está sucediendo ahora, por la obra de quien ha recibido salvación. Oiga, ¿por qué? Yo he tenido en todos estos años que enfrentar gente en la clase de la escuela dominical, en clase de seminario, porque hay alguien que en una clase, yo estoy hablando de la gracia de Dios, estamos estudiando la gracia de Dios, y esa persona dice que eso no es así, que cada cual él es que decide creer. Sí, es verdad. Pero ¿quién es que te abre el entendimiento? ¿Quién es que te da la fe? Es Dios por la obra del Espíritu Santo. Tú tomas la decisión de usar la fe que Dios te da para creer, pero es por gracia. Pero hay gente que cree que ellos han tenido algo muy grande que ver con su salvación, y es verdad, puso el pecado. Puso el pecado. Hermanos, si una gente no entiende lo que es la gracia de Dios, no debe ser aceptado como miembro de la iglesia, porque él lamentablemente no ha creído o ha creído otra cosa. Y esa gente tarde o temprano trae problemas a la iglesia local. Debe ser alguien que entiende lo básico del evangelio. Porque si tú no sabes, tú no entiendes el evangelio, ¿qué fue lo que tú creíste? ¿En qué Cristo tú has creído? O tú lo que has hecho es que te has cambiado de una iglesia para otra. No. Debe entender lo básico del evangelio, que es la buena noticia. Pero no solo la persona debemos tener la mayor seguridad, y la iglesia se va a equivocar, los líderes se van a equivocar, la iglesia va a cometer errores en eso, y eso es normal, porque donde quiera que los humanos toman decisión, en alguna ocasión la toman equivocada, pero no por trivializar eso y jugar con eso. No solo debe ser cristiano, una persona cristiana, sino una persona que cree lo mismo que los demás, o que está dispuesta a aceptar ser enseñada y a aprender lo que cree la iglesia basado en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y eso es fe. Pero aquí fe en este sentido no es el don de creer, sino lo que se cree. Lo que se cree. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3? Primera de Juan 4, y esto, hermanos, no ha cambiado y no va a mejorar. Primera de Juan 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál era el problema de esta gente que decía que Jesucristo no existía físicamente? Y hoy en día nosotros tenemos
unas personas que escriben un librito que se llama El Aposento Alto, que ellos no creen en la materia. Ellos dicen que lo que nosotros vemos es una creación de nuestra mente, que realmente yo no tengo materia. Ustedes me ven así porque yo no tengo materia. Como siempre digo, que se le tire arriba un camión. Hermanos, eso no ha cambiado. Siempre ha habido gente que cree otra cosa con respecto a Cristo, con respecto al cristianismo, con respecto a la iglesia, con respecto a Dios. Y cada vez es peor. Y hermanos, a veces la gente más popular es de la gente que más problemas tiene. Hay un pastor norteamericano, Dios tenga misericordia de él. El nombre de él es Joel Austin. Muy simpático, muy agradable. Siempre tiene una sonrisa en la cara. Pero a él lo entrevistaron en uno de los programas más famosos de Estados Unidos y le preguntaron que si solo los cristianos se salvan. Y él dijo, yo no me atrevo a afirmar eso. Hermanos, solo el que ha creído en Cristo es salvo. Fuera de él, ni musulmán, ni maometano, y menos el Dalai Lama, que ese es un perverso. Solo el cristiano es salvado, no que él se salve, él es salvado. Y el que no se atreve a afirmar eso así, tiene problema. Ahora, una cosa es que usted diga que solo los bautistas es salvo. Eso es otra cosa. Pero solo el cristiano. Y un hombre que su iglesia, eso es un templo enorme, que tienen que poner televisores porque el que está al fondo no lo alcanza a ver bien. Y tienen que poner pantallas para que la gente que está lejos lo vea. Pantallas en el medio. Está trabajando con vidas, con almas. Y él no se atreve a decir que solo los que creen en Cristo se salvan. Y hermanos, nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero van para el infierno. Entonces tenemos que saber qué es lo que la gente cree. Y por eso es que es bueno, hermanos, yo no sé si ustedes lo tienen aquí, pero por eso es bueno que siempre la iglesia tenga los artículos de fe. Que el que llega sepa qué es lo que creemos, basado en la Biblia. Y si usted cree otra cosa, sobre todo en las doctrinas básicas, si usted cree otra cosa, no puede ser miembro de esta iglesia. No puede serlo. No puede ser. Nosotros, allá en la iglesia, hay un material que son los artículos de fe, y el pacto de la iglesia está junto con la constitución de la iglesia. Eso, el pacto de la iglesia, había que firmarlo. Cada cierto tiempo se anunciaba con 2 o 3 meses de antelación. Tal domingo se va a firmar el pacto de la iglesia. El que no estaba ahí para firmar se quedaba fuera de la membresía. Y los artículos de fe, esto es lo que creemos. El que no firmaba el pacto estaba diciendo, yo no creo eso. Y si estaba lejos, pedía excusa, escribía o llamaba, yo no puedo estar ese día. Hermano, es bueno que nosotros tengamos un listado, un resumen de qué es lo que creemos. Y todo el que quiera ser miembro, el que solicite, debe estar dispuesto a creer eso y a que se le enseñe eso, para que todos hablemos ¿qué? Una misma cosa. Seamos de una misma mente, un mismo espíritu y un mismo parecer alrededor de la palabra de Dios. La fe, ¿qué creemos? Creer lo mismo. Vuelvo y digo, no es que va a ser un erudito, pero tiene que comenzar a conocer la sana doctrina, tiene que haber comenzado a recibir instrucción. Porque hermanos, nosotros conocemos personas que son capaces. En una ocasión, un joven de la iglesia, ya hace unos años, me dijo que un hermano maduro, oiga esa expresión, un hermano maduro de la iglesia le dijo que los adventistas son salvos y que ellos tienen razón. Un miembro de nuestra iglesia maduro, yo le pregunté, ¿y quién fue? Él nunca me quiso decir. Él sabía que se iba a meter para el medio. Pero hermanos, y hoy en día, con todo este acceso que hay al YouTube, a las redes sociales, hay gente creyendo cosas. Miren, por ejemplo, ahora yo no sé cómo se regó eso, pero ahora usted le dice Dios te bendiga a un hermano y le dice Dios te bendiga más.
Eso es un estribillo. Dios te bendiga más. Yo no conocía eso. Yo tengo una hermana que es cristiana y un día le digo, la llamo, estamos hablando, digo, Dios te bendiga. Pues ella me dice, ella me besa la mano, sí, un manito. Me pongo más viejo cada vez. Me dice, sí, un manito. Yo digo, Dios te bendiga. Me dice, Dios te bendiga más. Digo, pero de buenas a primeras, allá en la iglesia le digo a un hermano, Dios te bendiga más. Y se ha regado por el mundo, hermano. Ahora, ¿es pecado decir Dios te bendiga más? Creo que no. Dependiendo de por qué me digan eso. O sea, hay que ver cuál es la razón detrás de ese estribillo. El asunto es que hoy hay gente en las redes sociales que se inventan un saludo, una cuestión, y al poquito están los evangélicos regando ese saludo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay otra cosa que se cae de la mata. Requisito para ser miembro, ser cristiano, creer lo mismo, por lo menos haber comenzado a aprender, estar dispuesto a ser enseñado, ser enseñable, ser manso, ser humilde. Hermano, el que no es manso y humilde no aprende. Puede tener años en la iglesia y siempre iba tropezando. Y les voy a hacer esta salvedad: no el que usted vea muy callado en la iglesia es manso. Hermanos, yo me he encontrado en nuestra congregación que de la gente más incómoda a veces son la gente más callada. De hecho, tengo 2 testimonios de 2 jóvenes de nuestra iglesia muy callados. Son muy rebeldes en el fondo de su corazón. Esos son los que se llaman rebeldes cooperativos. Son gente que usted los llama y les habla. Ellos todo es que sí, manito, cómo no. Y después van y hacen lo que les da la gana. Pero hay que ser manso y humilde, una persona que deje que Dios la moldee, que Dios le enseñe, que use la iglesia local, porque la iglesia local tiene un trabajo que hacer con cada uno de sus miembros, pero el miembro debe someterse a su iglesia local, y parte de ese sometimiento es en la enseñanza, aprender. Hermano, tenga cuidado con el que se duerme en la predicación. Él no está aprendiendo. Él no está aprendiendo. Así que el que se duerme, a menos que sea uno de los niños. Otro requisito, arrepentimiento. Eso va junto con el primero, ¿verdad que sí? Arrepentimiento. Pero miren cuál es el asunto, hermanos. El arrepentimiento no solo tiene que ver con la salvación inicial. Usted, si es cristiano, se arrepintió y se convirtió, y Dios hizo una obra en su vida en ese momento. Pero el arrepentimiento también tiene que ver con la vida diaria. Ahora, el Señor dijo en Marcos 1:15, y esto tiene ya que ver con la salvación. ¿Qué dice Marcos 1:15? El Señor hablando allí en su palabra. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, hermanos, el arrepentimiento para salvación es una cosa, pero el arrepentimiento para la vida diaria es otra cosa. Hay un arrepentimiento que dice del cual no hay que arrepentirse. Es el arrepentimiento que tiene que ver cuando un cristiano peca y es capaz de reconocer por la obra del Espíritu Santo en su vida que pecó, que ha ofendido la santidad de Dios, que ha sido rebelde contra Dios, que ese pecado le ha satisfecho más que Dios. Porque miren qué es lo que sucede con un llamado arrepentimiento. Nosotros tenemos en la palabra de Dios el caso de Judas y el caso de Pedro. ¿Qué sucedió con Judas? Judas recibe dinero, 30 piezas de plata, eso era una profecía, entrega al Señor. Cuando ve cómo va la cosa, va a devolver el dinero. No se lo aceptaron inicialmente. El caso es que hizo Judas. Fue y se ahorcó. Pero no vaya usted y haga lo mismo, como hacen los que hablan en la Biblia, a los locos. Judas fue y se ahorcó. Y alguien dirá, wow, se ve que Judas quedó devastado.
quedó destrozado. Sí, quedó destrozado porque después se partió por la mitad, pero no su corazón. Y hay gente que se atreve a decir que Judas es salvo, pero la Biblia habla del hijo de perdición. ¿Usted ve por qué hay que tener cuidado con lo que uno oye y predica? Ahora, el caso de Pedro y el caso de Judas es igual. No. Pedro negó al Señor. ¿Qué sucedió cuando el Señor le miró? Su corazón, ahí sí, quedó destrozado, humillado, angustiado, porque él entendió, Cristo no tuvo que hablarle a Pedro, no tuvo que hablarle. Pedro supo lo que hizo. Uno era un simple remordimiento, pero el otro era un sincero arrepentimiento. Hermano, una persona que llega a la congregación, que ha hecho profesión de fe, dice que ha creído en Cristo, que se le recibe, se le canta, ya tiene un tiempito, pero usted ve que es una persona que cuando peca sigue con su tendencia natural a minimizar el pecado y a querer que le disculpen el pecado. Tiene que tener cuidado si lo reciben como miembro de la iglesia, porque va a traer muchas dificultades y eso es contagioso. Hermanos, el verdadero arrepentimiento cuando tú y yo pecamos no es porque me da vergüenza que Juliana sepa que yo dije eso. Es que el problema no es Juliana, es Dios. Es como yo me siento con Dios, porque hay gente que lo que tiene es vergüenza de que los demás sepan que hizo eso. No, es que yo ofendí a un Dios infinitamente santo. Y yo que debo vivir para la honra y gloria de Dios, con lo que hice, deshonré el nombre de Dios, que debo santificarlo. Los miembros de la iglesia deben entender que deben tener un corazón inclinado a arrepentirse del pecado, a confesarlo, a apartarse cuando pecan en su vida diaria. Todos pecamos. Pero hay gente que es impenitente. Y si ya es miembro de la iglesia y es una persona que tiene una actitud así en su corazón cuando peca, lo que dice, llévelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenle por gentil y publicano. Ya ese es miembro. Pero hermanos, el asunto es que nosotros tenemos que ver el carácter, la actitud de la persona que está solicitando la membresía en la iglesia local. Porque eso trae muchos problemas. Y hay que velar por la pureza moral, la pureza espiritual de la iglesia. Hermanos, hay que proteger a la iglesia y hay que proteger a la persona, porque se le puede estar haciendo un daño recibiendo como miembro a alguien que realmente no se ha arrepentido y convertido. Escuchaba hoy en la mañana un predicador y yo coincido con él en esto. Si tú no estás siendo santificado, tampoco has sido justificado. Todo el que ha sido justificado está siendo santificado. Progresivamente. Progresivamente. Entonces, hermanos, recibir gente en la iglesia no es un asunto de que te diga, ay, yo quiero que tú votes por mí cuando me presenten. Dice, ay, ¿cómo no, manito? Tú eres de lo mío. No, hermano, de lo mío. Con eso no juguemos. Con eso no juguemos, hermano. Las cosas de Dios son muy serias. Las cosas de Dios no son para jugar. Y tristemente hay gente que está jugando con las cosas que merecen reverencia. Y Dios con la iglesia local no juega. Me da mucho temor lo que está sucediendo hoy con las iglesias locales. Tristemente, hermanos, hoy a cualquiera se le dice cristiano. Hoy cualquiera dice yo soy cristiano. Hoy a cualquiera se le dice Dios te bendiga. Eso de que de Dios te bendiga, ya eso es un saludo que lo usa todo el mundo. Eso antes nada más lo usaba el evangélico. Porque el que no era evangélico sabía que si decía Dios te bendiga, se iban a reír.
Pero ya hoy eso se ha generalizado. Y hoy la gente está yendo a las iglesias a buscar terapia. La gente está yendo a las iglesias para sentirse bien, para sentirse cómodos, pero no para procurar un cambio de corazón. Dios quiere cambio de corazón, vuelvo y repito. No es que tú seas un erudito bíblico, no es que tú debes tener un título de seminario para que te acepten como miembro de la iglesia, no es que tú debes ser el más santo, pero sí una persona mansa y humilde de corazón, dispuesta a aprender, dispuesta a cambiar de mano con esa iglesia. ¿Para qué hay gente que quiere ser miembro de la iglesia local? ¿Qué es lo que ellos se proponen? ¿Para qué buscan eso? Y hermanos, para que ustedes vean lo serio que es eso de recibir gente en la iglesia local como miembro. Hay gente que es enviada a las iglesias con un plan de desestabilizar iglesias locales. Con ese plan, y con eso no podemos jugar. Dios en su soberanía lo permite para probar a esa iglesia y a los líderes de esa iglesia. Pero hay gente que llegan a iglesias locales con un plan definido de hacerles daño desde adentro. Mucho cuidado con eso, hermano. Si usted, por estar congraciándose con alguien y de sonrisita, o porque le dan, porque nosotros los evangélicos somos seres humanos y no hay cosa que le guste más que le den cosas que un ser humano. Un ser humano, y si es dominicano, le dieron fundita, le trajeron una franelita de fuera, y si dice Lacoste, entonces ya ahí sé de lo mío. Hermanos, podemos estar recibiendo dentro de la iglesia local un instrumento del diablo. Un instrumento del diablo. Este no. Mucho cuidado, hermanos, con eso. No juguemos con eso. Lo que hace a la gente aceptable para la iglesia no es su propia pureza moral, sino Cristo. Hermano, que Cristo sea el único que llene los espíritus empobrecidos, que entiendan que Él ha perdonado los pecados, que entiendan que ellos deben existir para la adoración y gloria de Dios, que ellos dependen de la justicia de Cristo, no de la personal, de la propia. Y hermanos, este otro requisito a mucha gente no les gusta. No sé por qué. El bautismo. El bautismo. Hermanos, para ser salvo no se necesita bautizarse. Ahora, el que ya ha sido salvado tiene que bautizarse. Eso es una demostración primero de obediencia al Señor. Es una de las ordenanzas que ha dejado el Señor, de los mandamientos que directamente el Señor le dio a la iglesia, junto con la Santa Cena. Con eso no se debe jugar, hermano. ¿Qué dice Hechos 2:38? Una pregunta que le hicieron a Pedro, Hechos 2:38. En el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero? Arrepentirse. Lo segundo, bautizarse. Hermanos, en la historia del eunuco etíope, después que él creyó, ¿qué dijo él mismo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió que él tenía que bautizarse. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, da por sentado que ellos habían sido bautizados. Eso era algo que se daba por sentado en los cristianos, porque Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él escribía a los romanos dando por sentado que habían sido bautizados.
¿Y qué mandó el Señor en la gran comisión? ¿Qué debía hacerse con todo el que era hecho un discípulo de Cristo? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el bautizarse es una demostración de obediencia, pero también es un testimonio para los demás que ven el bautismo, pero la persona está testificando lo que ya Cristo ha hecho interiormente en su vida. La persona lo testifica con el bautismo. Yo siempre digo que el bautismo es como una lección de la que se le da a los niños con franelógrafo. El bautismo dice: yo morí con Cristo, he resucitado con Cristo, ya yo tengo una vida nueva. Es una lección objetiva, algo que se ve, porque la obra que Cristo ha hecho internamente no se ve. Se aprecia en el carácter, pero a veces se puede imitar. Pero con el bautismo yo hablo, yo testifico, pero el bautismo no salva. Ahora bien, para ser miembro de la iglesia local debe cumplir con el requisito del bautismo. Hace muchos años, alguien en nuestra congregación estaba asistiendo desde su niñez y decía que era cristiana, pero nunca quiso bautizarse, nunca. Siempre me llamó la atención, hasta que definitivamente se declaró adulterio y fornicación, y esa ha sido su vida. Nunca aceptó el bautismo. ¿Por qué una gente se revela a cumplir con el requisito del bautismo? Eso es llamativo, hermano. Hay gente que le dice: ¿tú te bautizaste? No. Pero no te gustaría porque ya tú creíste. Bueno, es que yo... Y siempre están reticentes, renuentes, no quieren bautizarse. ¿Por qué? No deben hacer los miembros de la iglesia local, estén en desobediencia. Se está resistiendo a un mandato claro y directo del Señor. No quieren identificarse públicamente, algo les avergüenza. ¿Te da vergüenza el bautismo? ¿O tú sabes que no eres cristiano, que no eres cristiana y por lo tanto no quieres bautizarte? Tampoco debe ser miembro de la iglesia local. No se le debe aceptar. Hermanos, hoy hay gente que quiere minimizar y simplificar las cosas espirituales, pero no debemos hacerlo. Hace años, para optar por una beca, por ejemplo, para estudiar en la universidad, la persona debía tener notas de 85 para que se pudiera calificar para una beca, para ir a estudiar. Esa época era la UAS, lo máximo, o la Universidad Madre y Maestra de la Ocamaima. Después llegó la UCE, llegaron otras universidades. El requisito para optar por una beca, 80. Ya me le bajaron 5 puntos. Muchos años, tú quieres una beca, bueno, tienes que mantener un promedio de 80 para arriba. Llegó un momento que dijeron: bueno, está dando problemas, se están quedando las becas, vamos a bajarlo a 75. Hermano, va a llegar un momento que el requisito para tener una beca es respirar. ¿Estás vivo? La gente va bajando los estándares, los requisitos. Dios no rebaja sus requisitos, se mantienen en el tiempo. Y uno de esos requisitos es el bautismo. La iglesia desde sus inicios siempre al que cree lo bautiza. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué no quieres? Y tengo testimonio de gente así que se ha resistido al bautismo y en el tiempo abren gas. Y hay un requisito, hermanos, que ciertamente no está en este material que yo estoy usando, pero, o sea, como tal, como requisito, pero sí es un requisito para aceptar a alguien como miembro en la iglesia local.
Eso es lo que se llama el requisito geográfico o de ubicación, porque debe ser una persona que se reúne de manera regular. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso está en Hebreos 10:25. No dejando de congregarse. Tiene que ser una persona que se congrega con regularidad. Ustedes recuerdan, bueno, quizás no, pero la definición de iglesia local dice que es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. Debe ser una persona ubicable, una persona que geográficamente está cercana. Escuchaba un pastor, decía en una predicación, por ejemplo, yo vivo en Atomayor del Rey. Aquí está esta iglesia local, una iglesia de sana doctrina. Está la primera iglesia bautista dominicana evangélica. Está la iglesia que pastorea el hermano Helio. Está la iglesia que pastorea Manuel Ramos. ¿Por qué, habiendo iglesias en Atomayor, yo vivo en Atomayor, trabajo en Atomayor, pero tengo que ir a congregarme al Señor? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese pastor y esa iglesia en un momento determinado? ¿A dónde van a tener que viajar para hablar conmigo? ¿Van a tener que venir a Atomayor? ¿O puede usted ser miembro de la iglesia, de la primera iglesia bautista cubana en La Habana, Cuba? O sea, parece algo como tonto yo decir esto, pero los que solicitan la membresía de la iglesia debe ser gente que geográficamente tenga cercanía con la iglesia y se congregue de manera regular, no de manera ocasional. Miren la diferencia. Alguien viene, es un ingeniero. Sabemos que hay ingenieros que viven viajando por los pueblos y más si trabajan para el Estado. Y está trabajando en un camino vecinal por ahí. Entonces, una persona que de lunes a viernes está aquí en Atomayor trabajando en un camino vecinal que hay por ahí por Vicentillo, pero que el sábado y el domingo se va para donde su familia y vuelve el lunes temprano. Esa persona, ¿sería correcto aceptarla como miembro de esta iglesia local? No, porque es una persona que no se va a congregar. Quizás aparezca un día, pero es una persona que a veces amanece durmiendo en la camioneta por ahí o en el camión. Ahora, es diferente, por ejemplo, a una persona que se muda porque ya tiene estabilidad. Ahora bien, hago la siguiente aclaración. Si usted se muda para un lugar en donde no hay una iglesia de sana doctrina, es correcto que usted se congregue, aunque le quede lejos, en una iglesia de sana doctrina, a menos que sea la voluntad de Dios que por intermediación suya comience una iglesia en el lugar al cual usted se mudó. ¿Entiende la diferencia? Mientras usted encuentra una iglesia de sana doctrina, porque miren, una jovencita de nuestra congregación se muda para otro pueblo. Yo hablo con una hermana de aquí de Atomayor que vive en el mismo pueblo para que la ubique y la lleve a una iglesia de sana doctrina en el pueblo donde ella se mudó. Asistió una vez. Esa persona no vive en Atomayor, aunque su familia está aquí, pero está viniendo una vez a la semana desde ese pueblo, habiendo iglesia de sana doctrina allá. Dice, bueno, pero que le gusta su iglesia bautista. Mira, hermano, esto no es asunto de sentimentalismo. No es asunto de que es que yo soy loco con mi iglesia. No, le aceptamos que sea loco, pero no con la iglesia. Hermano, usted debe estar en un lugar donde haya regularidad. Regularidad, no ocasional. Que yo viajo. ¿Para qué van a hacer a esa persona miembro de la iglesia?
¿Se va a someter esa persona a esa iglesia local cuando asiste ocasionalmente? Cuando tiene que recorrer distancias lejos, va a ministrar, porque el asunto no es venir a sentarse, no, yo quiero ser miembro de la iglesia porque me encantan esas sillas nuevas, son comodísimas, las de mi casa son de guano, pues me gustan las del templo y yo voy a sentarme ahí y a coger fresco con este calor que hace. No, usted es miembro de una iglesia primero por obediencia a Dios y porque Dios le va a usar para servir en esa iglesia y esa iglesia le sirva a usted. Entonces una gente que ocasionalmente está ahí, ¿qué va a ministrar? ¿Qué va a servir? En eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque eso se presta para muchas situaciones. Y de hecho, y esto no es un secreto para nadie, también hay gente que son unos bandidos. Hay hombres que lo que andan es buscando mujeres en las iglesias. Y desde que llega a la iglesia, lo más simpático que hay son de esos hombres que usan perfume en la mano y le dan la mano a esa mujer. Ay, cuando ese hermano me da la mano. No, hermano, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tiene que ser una persona ubicable, una persona que tenga cercanía geográfica, que se reúna de manera regular para que pueda someterse a esa iglesia local y esa iglesia pueda servir y ministrar a esa persona, a ese hermano. Hermanos, para ser miembros de una iglesia local no sucede con lo mismo que con un club. Y tristemente hay gente que está tomando las iglesias como club. Y yo les soy honesto. Aquí, por ejemplo, cuando hay aniversario, me han invitado, después hay una picadera, hay algo, pero nunca es la parte central. La parte central es lo que se hace aquí en este salón. Lo que se da allá afuera ya es como un halaguito para los que vinieron y parte. Pero hermanos, hay lugares que realmente lo social, lo que parece un club, es lo importante. De hecho, hay una iglesia aquí en Atomayor, no le voy a decir cuál es para que no vaya a aparecer un hermano allá, pero aquí hay una iglesia que cuando hacen campaña, al que va de visita le dan un pote de dulce. A mí me gusta el de naranja, pero nunca he ido. Pero hermanos, yo en ese asunto soy rajatable en eso. Yo puedo ser muy chistoso y chechoso a veces, pero no esas cosas no me puedo. En 43 años en el Evangelio yo he visto muchas cosas, no solo en nuestra iglesia, en diferentes iglesias. Muchas cosas. Por jugar, por creer que esto es asunto de amiguismo. Hermano, tú nunca vas a tener más gracia y misericordia que Dios. Y si Dios tiene requisitos, y Él es infinitamente misericordioso y tiene infinita gracia y tiene requisitos para su iglesia, para su obra, tú y yo no podemos ser menos. Tú y yo no juguemos con eso, porque el Señor un día nos va a pedir cuentas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú has creado la iglesia, esto no es creación de hombre. La iglesia es parte de tu deseo, del corazón tuyo, Señor. Las iglesias locales son parte, o deben serlo, de tu iglesia universal. Da sabiduría a los pastores, a los líderes de las iglesias. Da sabiduría a las iglesias locales para que tomen con seriedad este tema de la membresía. Oh Señor, sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue guardando esta iglesia, sus líderes, sus miembros. Esta iglesia siga creciendo, respaldada por la obra del Espíritu Santo, siempre basados en la seguridad y la firmeza de tu santa y bendita palabra. Oh Señor, en lo que Cristo viene, limpia las iglesias locales. Se necesita mucha limpieza, Señor.
Ayúdanos a guardarnos, a cuidarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.